Muchísimas gracias. Fíjate que este tema te va a encantar. Es un tema muy bueno, le va a gustar a usted también, por supuesto, señor, señora, porque nos va a ayudar a mejorar nuestras habilidades de comunicación. Y cuando hablamos de esto, seguramente nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tipo de lenguaje utilizo? ¿Cómo me expreso? ¿Tengo un vocabulario amplio, acertado? No, fíjese que no, porque le vamos a platicar hoy de una forma de comunicación que no requiere de lenguaje hablado. Es otro tipo de lenguaje que además, en la mayoría de los casos, comunica más que las palabras y no nos damos cuenta. A veces estamos enviando un discurso equivocado o mal entendido, mal expresado, porque con la boca decimos una cosa, pero con el cuerpo decimos otra. Hoy nos visita aquí en el estudio de Baja Emprende Damián Lerma, un especialista en la materia que nos va a ayudar a entender esto, la importancia de hablar sin hablar, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de los gestos, el lenguaje que no expresa palabras. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, gracias por estar aquí en el programa. Sí, ¿no? Se nos hizo, y tal cual lo dices, ¿no? Es bien importante. Yo quisiera comenzar, yo creo que en la escuela hemos llevado muchos temas de comunicación y siempre todo va enfocado al discurso, a las palabras que utilizamos, pero nunca nos explican qué es más importante, el cómo lo dices al que dices, ¿sí? Para ponerte un ejemplo, ¿no? En la ecuación de la comunicación existen tres factores. El primero es la verbalidad, que son las palabras que utilizamos, el lenguaje que hablamos, nuestro léxico. Después de eso sigue la entonación, que no solamente es el tono, sino cómo juegas con cómo modulas tu voz en cuestión de amplitud y velocidad. Y tiempos también, eso es bien importante, las pausas que podamos generar. Y el último factor en la ecuación es el lenguaje corporal. Si nosotros quisiéramos ponderar estas tres variables en esta ecuación de comunicación, en la que tú quieres transmitir un mensaje y pretendes que el 100% se entienda, el 55% se le lleva el lenguaje corporal, el 38%, esto es aproximado, ¿no? El 38% se le lleva la entonación, la velocidad, los ritmos, dejándonos un 7% de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes mucho que decir, pero no sabes cómo, quizás tu mensaje no llegue a ser o generar el impacto que tú pretendes. En cambio, si tú tienes poco que decir, pero muy contundente, muy claro, y haciendo conciencia y uso de tu lenguaje corporal y tu entonación, el mensaje puede ser más efectivo. Yo tenía un profesor que decía que si lo que tienes que decir es bueno y es breve, es doblemente bueno, ¿no? Es más efectivo, claro. La contundencia es formidable, pero fíjate, un elemento que creo que yo también incluiría en la lista de los tres que mencionaste hace rato son los códigos. Esos son importantísimos porque cuando yo estoy hablando de una cosa, si no utilizo el código correcto que entienda la otra persona, pues jamás lo va a entender, ¿no? Esto es muy interesante. Pero precisamente como hablabas de ese 7% de su importancia del lenguaje verbal, estoy totalmente de acuerdo porque el cuerpo, los gestos, realmente mandan el mensaje correcto y es increíble cómo estamos cableados para interpretar mejor el mensaje que vemos que el que escuchamos. ¿Por qué? El por qué es bien chistoso, me encanta la explicación. La explicación viene desde el punto de vista de la evolución. El ser humano tiene millones de años evolucionando y cambiando. Y digamos que nuestra última versión, tenemos aproximadamente 100.000 y 200.000 años. Y no se tienen pruebas concretas desde cuándo empezó el lenguaje a existir, pero tienen más o menos los indicios más viejos son de entre 9.000 y 10.000 años. O sea, tenemos aproximadamente 10.000 años con palabras, con fonemas. Entonces, ¿cómo le hacíamos antes para comunicarnos? Y la respuesta es muy sencilla, con entonaciones y con tu cuerpo. Imaginémonos el típico caso de cavernícolas, ¿no? Y estás con tu tribu, el ser humano siempre ha sido tribal, de comunidad. Entonces tú le quieres avisar a los demás, ¿no? Oye, viene alguien, un animal que nos pone en peligro. Entonces, ¿cómo le hacías si no había palabras? Seguramente hacías gestos, ¿no? Ruidos raros, fuertes, pero que te denotaban, esto es peligro. Ese mensaje, por ese mensaje vale la pena levantarme y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, somos bebés, estamos en pañales con las palabras. Es por eso, y aquí se aclaran muchos misterios, el misterio clásico, ¿no? Mi amor, ¿cómo estás? Te noto rara. ¿Estás bien? Y te dicen, sí. Entonces, verbalmente te dice que sí, pero su entonación y su lenguaje corporal te dice todo lo contrario. Estás con un niño y le dices, oye, ¿hiciste la tarea? Y te dice, sí. ¿No? Entonces, se pueden concluir dos cosas. Otro caso también que pasa mucho es cuando alguien, por ejemplo, te quiere hacer una invitación a algo o te quiere vender algo y te dice cosas buenas, usa un buen código, como tú dices, las palabras son las adecuadas,
Pero al final tú te quedas con la sensación de, híjole, ¿se la compro o no se la compro? ¿Se lo creo o no? Y de repente alguien te platica algo muy bueno y te quedas tú como, es que hay algo que no me convence. Eso que no te convence es que tú de manera inconsciente, subconsciente, observaste su lenguaje corporal, observaste su entonación y las palabras, digamos, eran buenas, pero esto no lo acompañaba. Entonces, si el lenguaje corporal y la entonación no acompaña la intención de la verbalización, no es efectivo, no te lo creen. Yo quisiera ponerles un ejemplo y me gustaría, si ustedes quieren ver desde mi punto de vista, que pues obviamente yo no soy un experto, es personal mi opinión, un ejemplo de un maestro en la palabra conjugada con lenguaje corporal y que encantaba, maravillaba, hipnotizaba a las multitudes, un orador por excelencia mágico, Adolfo Hitler. Claro. Ojalá pudieran ver los videos. Digo, el problema es el idioma, ¿no? Porque si no entiendes el idioma, yo no lo entiendo, pero si lo subtitulan y lo subtitulan correctamente, te vas a dar cuenta de la energía, lo enfático, cómo acompañaba su lenguaje corporal, rematando contundentemente con el discurso verbal. De hecho, el objetivo de esta plática, bueno, uno es interesar a las personas a que conozcan, a que aprendan de estos temas. Porque, por ejemplo, si eres líder, en el caso de Hitler, la comunicación es imprescindible. Y entre mejor comunicador seas, mejor líder vas a ser. Es algo que no te lo puedes sacar. Él era un líder increíble. Tan así que con 2, 3 palabras, un discurso de 5 minutos, podía tener un país con su devoción total. Polarizaba multitudes, claro. Entonces, ¿para qué más nos sirve o por qué es más importante? Por ejemplo, si eres padre de familia y quieres tener realmente una comunicación efectiva con tus hijos. Yo he visto casos en una tienda, por ejemplo, donde llega una señora con su hijo chiquito, 3 añitos, y el niño le pedía algo y la mamá le dijo que no. El niño agarró las cosas y se las guardó. La persona de la tienda lo vio y le dijo, oye, tu hijo agarró cositas y se las guardó. La señora le dice, a ver, mi amor, le saca lo que agarró el niño y lo empieza a regañar, pero ella se reía. Entonces, ¿qué entendería el niño realmente? O sea, me regañas, me dices que no, pues te ríes, ¿qué está pasando aquí? O sea, no es congruente lo que me dices como actúas. Entonces, si eres padre de familia, te conviene saberte comunicar mejor, porque de esa forma tú garantizas que la lección que le querías dejar a tu hijo se cumpla. Entonces, todos estos temas son muy interesantes. Yo los invito a que realmente se pongan a buscar, porque seas lo que seas, si eres líder en tu trabajo, lideras un grupo de personas, tienes algún negocio en cuestión de negociación, para comunicar tienes que ser te tienen que acompañar estos 3 aspectos. Entonces, yo no te puedo invitar a un negocio maravilloso si te digo, Javier, te invito al mejor negocio que en el que estoy ahorita, es muy bueno. No, o sea, no tiene nada que ver tu discurso. O este producto es muy bueno, la verdad me ha cambiado la vida, te aseguro que te va a funcionar. Si no acompañas tu discurso con un buen lenguaje corporal y una buena entonación, de nada sirve que seas muy bueno, que sea muy bueno lo que tengas, que sea muy bueno la oportunidad, porque no la estás comunicando de manera efectiva. Así que los invito a que conozcan estos temas. Primordialmente les puedo recomendar una plataforma de educación que está haciendo, que ya es la número 1 en América Latina. Se llama vialab.org, biilab.org. En Vialab se regalan el 80% de los cursos, aproximadamente como 300 cursos ahí ya. Y hay muchos de lenguaje corporal, hay unos que son certificados, hay unos que son gratis, pero son increíbles porque ahí te enseñan, por ejemplo, bueno, uno de los problemas más grandes de hablar en público o hablar con alguien es que te da miedo. En esos cursos tú puedes aprender cómo transformar ese miedo a un placer genuino. Puedes aprender cómo usar tu cara, cómo usar tus manos, la importancia de estas, de tus piernas, cómo caminar en un escenario, cómo cambiar el tono de la voz y cuándo vale la pena bajarlo un poco. Entonces los invito a que conozcan esta plataforma de educación y si gustan conocer a Baja Emprende, donde tocamos estos temas, estamos más que comprometidos con el emprendimiento, yo creo que estamos más enfocados en el desarrollo personal. Y estas habilidades blandas que son realmente necesarias para la comunidad, para todos, son las que empezamos a tocar en nuestras sesiones. Así que los invito a que nos conozcan. Y señores, señora, déjeme decirle, no tan solo es un excelente instrumento o herramienta para conseguir este tipo de objetivos, llamémosle así, profesionales, sino para hablarnos a nosotros mismos. ¿Algún día se había puesto a pensar en platicar con usted, en enviarse un discurso a usted mismo? Funciona exactamente igual. El cuerpo y la mente, verbalmente hablando también, pueden fungir un cambio en usted, en su estado de ánimo. Es increíble. Fíjense que los call centers
Me ha tocado ver cómo algunos tienen un espejo del lado izquierdo delante del operador, porque se tiene que estar él checando constantemente y tiene que tener una sonrisa, aunque no esté ni contento ni alegre, tiene que tener dibujada una sonrisa. Imagínese el poder del lenguaje kinético, del lenguaje de gestos, porque uno no puede contestar enojado cuando está sonriendo. Sí. Es increíble, inténtelo usted. Sonría, ponga su gesto, una sonrisa y trate de hablar enojado a ver si puede, ¿no? Entonces es increíble, yo creo que... Muy poderoso. Muy poderoso, ¿verdad? Hombre, pues ¿por qué no nos das los números de contacto, por favor, que de Baja Emprende, que sería para nosotros un placer tener la oportunidad? Bien, los invito a que nos busquen en Facebook como Baja Emprende. El número por fin, después de tantos intentos me lo aprendí, es el 664-685-6050, pero búsquenos más seguro en Facebook. Y yo los invito que más que por los temas de emprendimiento, nos visiten, por la gente que puedas conocer, por el aprendizaje que se genera, no de los expositores que a veces nos toca participar y aportarle a la gente, sino de toda la gente que vamos. Realmente es una bonita familia que cada vez se va consolidando más, y así como lo dice nuestro eslogan, que es sumando, que somos todos, los invito a que se sumen con nosotros y se atrevan a conocernos. Nos encontramos en calle Sexta y Constitución, en zona centro, enfrente del Teatro de la Ciudad, en un cuarto piso. Así que los invito a que nos conozcan y a que aprendan con nosotros. También un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, También Lerma de Baja Emprende, muchísimas gracias. Vamos con Lidia, que tiene algo que compartirnos.